Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy bonito día. Esta es nuestra segunda clase de autismo y otros trastornos infantiles, deseando que estén muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Quiero confirmar el audio. ¿Cómo están de audio? ¿Me están escuchando bien o me están escuchando bajo? De todas maneras, por acá me coloqué o me voy a colocar el micrófono para que me puedan escuchar mucho mejor y no tengan interrupciones. Hoy vamos a continuar. Ayer estábamos hablando de esa historia en el autismo, cómo entonces a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia de la humanidad, porque también hay que hablar de la historia de la humanidad, hemos pasado de una segregación a una comprensión actual de lo que es el autismo. Es decir, el autismo no fue reconocido sino hasta 1980, cuando ya recordemos que en esa época fue ingresado o fue tomado en cuenta en lo que eran los manuales diagnósticos y estadísticos. Entonces ahí es donde tenemos esa comprensión. A partir de la fecha hasta la actualidad se han modificado en varias ocasiones lo que es la definición del autismo. Hablábamos también la diferencia en esa clasificación, es decir, ya no se utiliza el término Asperger, que de hecho fue una pregunta que fue muy recurrente el día de ayer sobre, bueno, si hay personas diagnosticadas con Asperger, ¿por qué están diagnosticadas con Asperger? Ya no se utiliza el término. No quiere decir entonces que las personas que tuvieron aquel diagnóstico antes del 2013 eh, no fuera válido. Lo que pasa es que ya no se utiliza el término. Ya el término actual es autismo nivel uno. Es una pregunta y era una pregunta que me hacían ayer al finalizar. La diferencia entre ese síndrome de Asperger y el autismo ha cambiado con el tiempo, especialmente a partir de estas concepciones actuales de lo que es el DSM-5 del 2013. Entonces, cuando hablamos de un autismo clásico, hablamos entonces que puede ser un nivel 2, un nivel 3, mientras que el síndrome de Asperger o lo que era antes el síndrome de Asperger era un nivel 1 de autismo, un nivel donde no requería o no requiere tanto apoyo en la vida cotidiana. Entonces, no hay retraso significativo en el lenguaje, el niño habla a tiempo e incluso puede ser que en muchos casos pasa. Eh, que es precoz ese desarrollo del lenguaje. María Fernanda nos está escuchando bajo, quiero saber si todos están escuchando bajo. Puede ser un tema del micrófono, todos tienen un buen volumen. Listo, por acá me están diciendo que sí. Y el lenguaje en ese autismo clásico era, digámoslo así, en el lenguaje es un retraso en el desarrollo del lenguaje, el cociente intelectual, ese coeficiente intelectual, por ejemplo, en un autismo nivel 2 o nivel 3 puede ser variable, desde una discapacidad intelectual hasta un promedio, mientras que en el Asperger, que hoy en día nuevamente reitero que es un nivel 1 de autismo, generalmente es normal o superior al promedio. Entonces, como tal, el cambio de autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3 es una clasificación actual. Ya no se diagnostica Asperger como una entidad separada, en cambio se habla de 3 niveles dentro del espectro autista, según ese grado de apoyo que las personas requieren. De hecho, esto lo vamos a ver mucho más adelante en nuestro diplomado mucho más profundo. Carol nos hace una pregunta, ¿alguien me puede decir si este curso toman asistencia? No, Carol, no te preocupes por eso, no hay asistencia. No hay asistencia, todas las clases sí quedan grabadas para que si en algún momento alguna persona no se puede conectar a tiempo, pueda volver a retomar
la clase, pero no, por lo pronto no hay asistencia. Entonces, nivel uno requiere apoyo. Antes era lo que se asemejaba mucho al Asperger. En el nivel 2 requiere apoyo sustancial y en el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial, un apoyo más profundo. Entonces es el DSM-5 que agrupa a todos bajo la misma categoría, actualizada desde el 2013 a hoy 2025, donde van a mirar entonces que comparten la misma base neurobiológica. La diferencia entre autismo clásico y lo que era el Asperger eran más de grado que de tipo realmente, y las personas con Asperger presentaban el mismo tipo de dificultades sociales, de patrones repetitivos, solo que con menor, perdón, con una menor intensidad. Entonces, esa era una de las dudas que ayer de pronto vi que en los comentarios tenían como más profundo, que era algo más generalizado. Recordemos que ayer vimos la historia, vimos entonces a Donald Triplett, una persona muy interesante, que fue la primera persona diagnosticada con autismo en el mundo, y este diagnóstico lo realizó Leo Kanner. Recuerden que al principio se confundía erróneamente lo que era el autismo con unos tipos de esquizofrenia o con esa parte del espectro psicótico. Hoy en día, afortunadamente, no es así. Resulta que en esa década de los 80, más bien década de los 70, 1970 y 1980, en esas décadas, hubo, hubo un mayor interés por establecer esos criterios de los manuales diagnósticos y estadísticos, en este caso el DSM y el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora el autismo en esas épocas empieza a crecer, se empiezan a obtener muchos más datos sobre las investigaciones, ya hay una mayor clarificación sobre cuáles pueden ser esas hipótesis de un origen neurobiológico. Ya se hablaba entonces de cuáles eran las alteraciones neuroquímicas, es decir, hubo un auge importante para conocer lo que hoy en día conocemos como autismo. Y esas investigaciones no solamente se centraron en lo que es la neurobiología, sino que también se centraron en dos corrientes importantes. Ya ese foco de atención no solamente estaba en la parte neurológica, en esa configuración neurológica, sino que ya estaba también en lo social y lo cognitivo, y lo que sigue siendo esa parte neuroquímica, neurobiológica, que al fin y al cabo siempre nos va a interesar. Sí, por acá una pregunta nos la hace Verónica. Es una pregunta muy similar. Verónica nos dice lo siguiente. Yo tengo una consulta, dice Verónica Buñay. ¿Puede un niño o una persona con esas características mejorar o empeorar su situación mediante terapias? Es decir, cambiar el diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo no se cambia, a no ser, claro está, que haya sido mal diagnosticado, cosa que pasa frecuentemente, que una persona de pronto fue mal diagnosticada con autismo y realmente era una ansiedad social. Por eso es tan importante saber diferenciar, saber o tener muy claro esos dominios y esos criterios clínicos para no confundirnos, porque de hecho el autismo se puede confundir con otro tipo de diagnósticos. Un ejemplo, la deprivación psicosocial grave, que es un diagnóstico social, es un diagnóstico que se le da a los niños o a las niñas que han sido maltratados, que han estado expuestos a todo tipo de maltratos y abusos físicos, psicológicos, abusos de tipo sexual, donde hay una alteración en esa configuración social, en cómo se desenvuelven a nivel social, que es muy diferente a lo que pasa en el autismo, pero que comparten características sintomatológicas.
terapias, el tipo, por ejemplo, de empatía, el tipo, por ejemplo, de relacionamiento con los demás. Entonces, por eso es tan importante saber bien qué hace parte del autismo y qué no hace parte del autismo, porque las entidades diagnósticas sí se pueden parecer. El autismo tiene pues características clínicas que pueden ser similares incluso al trastorno por déficit de atención. Se pueden combinar, pero son dos entidades diferentes. A lo que quiero llegar es que sí, puede haber un diagnóstico erróneo y la idea que Verónica nos estaba haciendo la pregunta, si pueden mejorar o empeorar con las terapias, la idea es que no empeoren, pues la idea es que mejoren, sí mejoran bastante con el sistema terapéutico, de hecho mejoran bastante. Esa pregunta pues creo que es muy similar a la que nos hacía Amalia Almonte, de se puede mejorar su calidad de vida a través de las terapias muchísimo, muchísimo. De hecho, la idea es que sea una terapia integral, que sea fonoaudiología, que sea neuropsicología, que sea psicología. La parte pedagógica es muy importante. La parte incluso también de terapia ocupacional para esa integración sensorial es fundamental, pero como tal el diagnóstico no cambia. No es que yo con, no es, a ver, creo que acá, para responderle un poco, no tanto a Amalia, esa no era la pregunta de Amalia, sino a Verónica Uñay, el diagnóstico siempre va a existir porque es una configuración neurobiológica. Un ejemplo que yo doy mucho a los padres de pacientes y a los pacientes con diagnóstico de autismo es el siguiente. Así como tú naces con los ojos de un color, tú naces con los ojos o verdes o azules o cafés o con cierto tono, lo mismo pasa con nuestro cerebro, nos hace únicos, nos hace lo que somos, es una identidad y tú mueres con el mismo color de ojos que tú naces. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Morimos con esa configuración porque se trata de una configuración neurobiológica. Y también de pronto, sí, mejora la calidad de vida, sobre todo en el autismo grado 3, donde hay mucha más profundidad de los síntomas. Bueno, ¿qué pasa? Y es acá lo que veo a Alexander Rey. Dice, hola, yo también tengo una pregunta similar. La neurodiagnosticó a mi niña en nivel 2, pero con posibilidad de pasar a nivel 1, si desarrolla el habla. Sí, en eso sí cambia. Cambia en el sentido de que con esas intervenciones clínicas, con esas intervenciones terapéuticas, mejorar no solo la calidad de vida, sino mejorar la sintomatología subyacente al diagnóstico. Es decir, si tengo un niño con nivel 2 de apoyo, con las terapias, la idea es que pase a un nivel 1. ¿Por qué? Porque los niveles de gravedad o los niveles de apoyo no son yugos, no es que si te diagnosticaron con nivel 2, tú siempre vas a ser nivel 2, no, la idea es mejorar. Sí, las diapositivas están en el material de estudio. Priscila nos dice, por favor, ¿puede repetir con qué se puede confundir el autismo, aparte de ansiedad social? Lo que mencionaba de trauma, sí, se llama deprivación psicosocial grave. Te lo voy a colocar acá, Priscila. Deprivación, igual esto lo voy a ampliar más adelante, psicosocial grave en la infancia. Ya te lo coloqué en el chat para Priscila y para las personas que de pronto tenían... Eh, Yarela nos pregunta, ¿puede un niño subir de nivel, estar en uno y subir a uno o tres? O sea, estar en dos y subir a uno, sí, sí, sí. Esto igual lo vamos a profundizar. Entonces, continuando con esa parte de la temática, acá tenemos las dos corrientes, una corriente sociocognitiva y otra corriente neurocognitiva. Esas corrientes son fundamentales porque nos van a dar una perspectiva más clara para comprender lo que es el autismo. Resulta que en esta corriente sociocognitiva tenemos una que creo que la mayoría de las personas que están acá la hemos escuchado, así sea de manera rápida, pero hemos tenido en cuenta lo que es la teoría de la mente.
que ha sido de hecho muy famosa en los últimos tiempos. La teoría de la mente tiene sus siglas como TOM, la TOM. ¿Y qué pasa en el autismo? Resulta que esta parte de la teoría de la mente es una habilidad que nosotros como seres humanos vamos desarrollando paulatinamente, vamos adentrándonos en ese mundo social, en ese mundo de la conexión con el otro. Esa capacidad es, o la teoría de la mente es la capacidad de atribuir a los demás estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Son esos deseos que el otro tiene, son esas creencias que el otro tiene, son las emociones que el otro tiene, son los conocimientos incluso que un tercero diferente a mí puede tener. Entonces, la teoría de la mente es esa capacidad de entender que los deseos, las emociones, las sensaciones, los conocimientos pueden ser diferentes a los míos y que de hecho son diferentes a los míos. Entonces, esta teoría de la mente es una habilidad que vamos desarrollando, es una habilidad fundamental para un concepto de pronto eh, más conocido aún, que es el concepto de la empatía, esa comunicación efectiva y esa comprensión social. Ojo acá porque no quiero que nos confundamos. Cuando me refiero que los o las personas con autismo tienen déficit en la teoría de la mente, no estoy diciendo que no tengan buena teoría de la mente o que no tengan teoría de la mente. Sí la tienen, solo que de una manera diferente a lo que de pronto las personas neurotípicas lo podemos presentar. Entonces, allí es donde está esa dificultad. La dificultad en el autismo es que hay una incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales, ciertos deseos, para entender en los demás lo que son los pensamientos, lo que son las intenciones de los demás. Cuando me refiero a las intenciones de los demás es porque cuando estamos, por ejemplo, en una conversación, nosotros por el tono de la voz, por la prosodia, por el lenguaje verbal y no verbal, nos damos cuenta con qué intenciones está la otra persona, ¿sí? Si son buenas, si son malas, y ahí es donde el tipo de personas con autismo tienen una debilidad. A veces les cuesta comprender qué intención tiene el otro. Muy de pronto en términos latinoamericanos, es la malicia indígena que nosotros llamamos, ese saber si el otro me está engañando o no me está engañando. Entonces, a eso apunta la teoría de la mente, a la habilidad que nosotros tenemos, que vamos construyendo. Nosotros no nacemos con teoría de la mente, nosotros la vamos desarrollando. De hecho, se debe estimular la teoría de la mente para poder qué, o más bien, ¿qué implica la teoría de la mente? Primero, implica comprender que los pensamientos de una persona también influyen en su comportamiento. Segundo, la teoría de la mente nos permite que reconocer que los demás tienen pensamientos diferentes a mi propio pensamiento y que eso no está mal. Nos permite también esa teoría de la mente predecir, o más bien la palabra es interpretar las acciones de los demás, con base en las creencias, con base en los deseos, y también nos permite esa teoría de la mente distinguir entre lo que yo sé y lo que los otros saben. Es decir, es un conocimiento compartido frente o versus a un conocimiento personal. Entonces, la teoría de la mente surge de una investigación, todo siempre viene a través de una investigación, ese concepto se introdujo a finales de los años 70 por dos autores, que es Primack y Woodruff. A Primack, de pronto si acá hay también docentes, lo pueden ya de pronto como traer a colación. Primack también tiene uno de los principios eh, de lo académico, pero entonces ellos dos en 1978 se interesaron por conocer cómo era esa dinámica social de los chimpancés, de los primates, de nuestros primos lejanos, bueno, no tan lejanos. Entonces empezaron a hacer experimentos con chimpancés y lo que querían o el objetivo principal de ese experimento era conocer si esos chimpancés tenían la capacidad de comprender
esa relación de unos con los otros. Y concluyeron que sí, los primates, nuestros primos lejanos, tienen capacidad de teoría de la mente. No en la misma medida que nosotros como seres humanos, pero sí tenemos la misma capacidad de tener una buena teoría de la mente. Resulta que esa teoría de la mente tiene un ejemplo muy clásico. Un ejemplo muy clásico es la prueba de la falsa creencia, que de hecho es una prueba que se le administra a los niños y a las niñas más pequeños. O sea, luego en los grandes vamos a ir conociendo paulatinamente qué es, pero en esa prueba de la falsa creencia se le cuenta a un niño una historia. La historia va de la siguiente manera. Sally, porque son dos personajes, Sally y Annie, Sally pone una canica en una caja y se va. Sally se va. Luego llega otro personaje, que es Annie, y Annie mueve esa canica a una cesta, la mueve del lugar. Y la pregunta, es aquí la pregunta más importante, es ¿dónde buscará Sally cuando ella regrese la canica? Ahí está la clave. Un niño con buena teoría de la mente va a responder en la caja, porque ya sabe que pues Sally no sabía del cambio de, del lugar. Entendiendo entonces que Sally tiene una creencia falsa, por eso se llama la teoría de la falsa creencia, porque no vio ese cambio. Veamos un ejemplo de lo que es la teoría de la mente. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto es muy importante en este aspecto, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. Acá vemos unas palabras claves. El contexto nos da también una relación de qué está pasando en ese momento en la persona. Acá hablamos de otro concepto, es imaginar la tristeza. La teoría de la mente es una mentalización, una meta-representación también de qué está sintiendo el otro, de cómo la está pasando el otro, y nos hace simular la emoción de pena en nuestro cerebro. Miren que en el ejemplo nosotros no conocíamos al hombre. El hombre simplemente estaba en un entierro. Nosotros inmediatamente por el contexto vamos al tema de la muerte. Sabemos que el tema de la muerte trae consigo para muchas culturas y sobre todo Latinoamérica de tristeza profunda, de añoranza, de pérdida. Inmediatamente nosotros ¿qué hacemos? Simulamos la emoción. Eso es teoría de la mente, hacer una representación mental de lo que el otro está sintiendo, empatizar. Porque de hecho uno de los conceptos con el que se relaciona o con el que se vincula la teoría de la mente es con la empatía, que la empatía también es un término mucho más allá. La empatía no es solamente lo que nosotros conocemos de manera general, entre comillas, ponernos en los zapatos del otro. La empatía va más allá. De hecho, tenemos dos tipos, bueno, tres tipos de empatía. Una empatía emocional, una empatía cognitiva y una empatía compasiva o de la acción. La empatía cognitiva es comprender el por qué la otra persona se puede sentir así. La empatía emocional, que es difícil, de hecho, la empatía emocional es sentir lo que el otro siente y y sin juzgar. Y lo que es la empatía compasiva o una empatía de la acción es no solo quedarnos con la comprensión de que el otro siente, no solo quedarnos con la sensación de lo que el otro está sintiendo, sino hacer algo para poder ayudar al otro. La empatía es un término y de hecho es un concepto de neurociencia bastante estudiado, es más allá, como les digo, de solo ponernos en los zapatos del otro.
Entonces, miren acá, es ajustar nuestra conducta a la situación. Eso es teoría de la mente. La teoría de la mente no es algo que de la noche a la mañana se desarrolle. De hecho, es algo que pues lleva tiempo. De hecho, a partir de los 4 a 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente muy básica, muy incipiente. En los niños con autismo, esa capacidad de empatía va a estar alterada o puede desarrollarse, sí, pero de una manera mucho más lenta que el promedio general. Y en los adultos, digámoslo que esta teoría de la mente, esta cognición social, esta empatía, esta empatía está vinculada a habilidades sociales mucho más complejas, como el sarcasmo, como la ironía, como la manipulación emocional. Y de hecho, pues el tema que me estaba mencionando ahora de cómo evaluar, que era una pregunta que me hacían, cómo evaluar la teoría de la mente es a través de pruebas de la falsa creencia, que es la prueba que les mostré de Sally y Annie, a través también de tareas de historias sociales, de poner a prueba qué haría la persona en una situación social determinada. Entonces, por ejemplo, si te encuentras una billetera en un autobús, ¿tú qué haces? La devuelves, miras de quién es, ¿qué haces? Eso tiene que ver con una historia social. Y hay otra prueba que es la lectura de la mente en los ojos, que la vamos a ver en el núcleo 3 o en el módulo 3, que es muy importante. Entonces, la teoría de la mente es importante porque nos permite comprender las emociones de los demás, nos permite también resolver conflictos interpersonales, nos permite desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas efectivas y afectivas, que son dos cosas diferentes. Y pues al fin y al cabo también con una muy buena teoría de la mente nosotros podemos podemos desenvolvernos en un grupo social. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando ese aspecto social, todo el tiempo estamos utilizando la teoría de la mente para comprender al otro, para comprender el chiste del otro. Sí, bueno, Marta nos dice, no es lo mismo que cognición social, de ahí voy, porque no es lo mismo. La cognición social es, digámoslo así, un conjunto mucho más amplio. Lo vamos a ver como un conjunto. El conjunto grande, el conjunto macro es cognición social. Dentro de la cognición social hay unos derivados, que está teoría de la mente, que está el tema de la empatía y que hay otros aspectos que también hace esa cognición social. La cognición social es un concepto mucho más global o mucho más amplio. ¿Quién me dice la primera empatía? Empatía emocional, sí, muy bien, Alison. Cognitiva y compasiva o de la acción. Realmente se llama compasiva o de la acción. Bueno, por acá Reina nos hace una pregunta, ya voy a continuar con esa parte de la diapositiva, pero no quiero que se queden con preguntas o inquietudes. Nos dice lo siguiente, Reina Isabel Rojas nos dice, ¿a qué edad o en qué tiempo se puede ver la teoría de la mente que ha llegado o manifestado? Entonces la teoría de la mente, como ya sabemos, se va desarrollando. De hecho, en el primer año de vida de una persona, la persona, pues el bebé, el niño, sigue la mirada de los ojos, el niño responde a gestos sociales, a la sonrisa social es importante, responde a las expresiones emocionales, ¿qué indica si no aparece? Y esto está respondiendo también la pregunta no solo de Reina, sino también de Laura Vanessa, que nos habla de una niña de 2 años. Si no hay un contacto ocular al año, si el niño no responde al nombre, ya a los 9 meses el niño debería o la niña debería estar respondiendo a su nombre, ya debería estar asociando su identidad con su nombre al menos, si se llama Sara, si se llama Juan, Pedro. Si no muestra una atención conjunta o una atención compartida, ese hacer lo que el otro está haciendo, ese querer mostrar juguetes, ese querer mostrar lo que estoy observando, una atención conjunta. Ahí puede haber un riesgo, sí, de alteración en esa parte sociocomunicativa,
que puede ser un indicativo, no quiere decir que ya tenga autismo, pero sí puede ser una alarma para el diagnóstico de autismo. Y a la pregunta que tú me dices, ya por ejemplo a los 4 o 5 años, que era la pregunta pues que nos hacía por acá Reina Isabel, ya el niño ¿qué hace? Logra entender esas falsas creencias que les acabé de explicar, ya comprende que los otros pueden tener unas creencias que son erróneas y que él tiene un pensamiento diferente a los demás. Y si a los 5 años, por ejemplo, el niño aún no supera tarea de la falsa creencia, con esa parte de la prueba clásica que les mencioné de Sally y Annie, que se las voy a escribir de hecho por acá en el chat, Sally y Annie, Annie con doble N, lo pueden buscar, esa es la prueba de la falsa creencia, ahí se los coloqué en el chat. Si el niño no la supera a los 5 años, pues digámoslo así, que se puede considerar que la teoría de la mente no se ha desarrollado adecuadamente. No quiere decir que si un niño no desarrolla una adecuada teoría de la mente, ya es un indicativo de autismo, no, porque la teoría de la mente no solamente se relaciona con el autismo. Puede ser también que, y existen en muchos casos, niños que no tienen buena teoría de la mente porque es que nunca se ha estimulado, porque la teoría de la mente se estimula, se trabaja. ¿Cómo? A través de lo social. Por eso es tan importante que los niños, desde que estén en grados menores, desde que estén pequeños, tengan un contacto social con adultos, con pares, con niños de su edad, para que vayan desarrollando adecuadamente esa capacidad de compartir de teoría de la mente. A los 7 años, por ejemplo, el niño ya debería comprender ironías simples. ¿Por qué? Porque paulatinamente que se va desarrollando teoría de la mente, la comprensión del lenguaje también se desarrolla. Teoría de la mente y lenguaje tienen una relación. Al fin y al cabo, para yo comprender el entorno social, yo necesito también entender el lenguaje. Yo necesito entender qué me están diciendo, cómo me lo están diciendo, si es un tono de regaño, si es un tono de burla, si es un tono de sarcasmo. Entonces a los 7 años ya el niño comprende ironías simples, no complejas, pero sí simples. Ya el niño comprende la mentira, ya dice mentiras, ya tiene engaños intencionales. Y si no capta, de pronto el niño bromas, si no capta lo que son las mentiras, si no sabe decir mentiras o intenta pero le sale mal, ¿qué podemos estar hablando? De una inmadurez en ese razonamiento mentalista, porque como les mencioné, y eso se los mencioné ahora, la teoría de la mente tiene que ver con un proceso o una capacidad de mentalización, una representación mental. Y ya cuando somos adultos, bueno, desde la adolescencia hasta la adultez, ya se desarrolló por completo la teoría de la mente. Ya se habla de una teoría de la mente avanzada en la adultez. ¿Qué es esa teoría avanzada? Entonces, inferir aspectos, la empatía cognitiva que les estaba mencionando ahora, una comprensión social pero sofisticada, y si persisten dificultades cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, en interpretar emociones sutiles, en interpretar el doble sentido, que es muy típico en el autismo de alto funcionamiento, entender, no entender ese doble sentido, no entender qué me están diciendo, pues ya hablamos que puede haber una alteración. Entonces, si, digámoslo así, en la adolescencia y en la adultez hay una ausencia de la capacidad de comprender esas emociones ajenas, de comprender las ironías, los sarcasmos, las mentiras, las intenciones sociales, no tiene nada que ver con inteligencia. Eso es muy importante, porque a veces eh, malinterpretamos, y eso es algo también muy delicado en el autismo, porque no quiere decir que si yo no entiendo una inferencia, tengo bajo coeficiente intelectual. No, no tiene nada que ver. Pero sí habla de un déficit en lo que es la teoría de la mente, que es en lo que estamos trabajando. Por acá veo otra pregunta, nos dice Verónica Buñay, ¿cómo es posible en caso de autismo, entre paréntesis, practicar algo que está tan implícito en nuestro lenguaje social? Entonces, la teoría de la mente y esas habilidades sociales, nosotros como seres humanos somos seres
intrínsecamente sociales, ¿sí? Entonces, en el autismo, ese aprendizaje que debería ser un aprendizaje automático no ocurre del mismo modo. Es decir, no es que no exista empatía, que era lo que yo les mencionaba ahora, o no es que no exista esa sensibilidad social, sí, ellos la tienen, sino que ese acceso a la información mental ajena no se vuelve automática, sino que debe ser aprendido de manera explícita, diferente a lo que de pronto en, en, en otro tipo de persona neurotípica, hablemosle de esa manera, pues lo hace de manera implícita. Si nosotros vemos a una persona llorar, inferimos por qué está triste. Para la persona con autismo le puede costar un poco más el saber el por qué está triste. Entonces, no se hace de manera automática, no se hace de manera implícita, como lo hacemos, sino que es algo aprendido explícitamente, un paso a paso, como cualquier otra habilidad cognitiva. Y a la pregunta entonces que nos hacía Verónica, bueno, ¿cómo puedo practicar algo que es tan implícito? Primero es importante esas intervenciones estructuradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un entrenamiento en la teoría de la mente, con historias sociales, con dibujos, con pictogramas, enseñar directamente conceptos como ella cree que, o él piensa que, o ella considera que lo que tú sabes no es lo que yo sé. Ejemplo, con esa parte de la teoría de la falsa creencia. Con el tema de la teoría de la falsa creencia pasa algo muy importante y es que además de ser una prueba, también nos sirve como una herramienta de estimulación. Entonces, esa falsa creencia se transforma en un ejercicio que debe ser un ejercicio claramente guiado como tal, donde se explica el paso a paso de por qué pues el personaje, que en este caso es Sally, actúa de esa manera. Y la idea es que sea una práctica repetida, que la persona empiece a reconocer esos patrones de comportamiento, esos patrones mentales en los demás, aunque no surja de manera espontánea. A eso quiero llegar. Y bueno, y también hay otro tipo de intervenciones como el programa de entrenamiento en habilidades sociales. Se los voy a explicar por acá. Hay un sistema que es el sistema PEERS, PE, se lo voy a poner en mayúscula, PERS, lo pueden buscar acá, donde lo que se hace realmente es que pues se desmenuzan esas interacciones sociales, cómo iniciar una conversación, cómo detectar el aburrimiento en el otro, porque algo que pasa, y es acá donde es importante esa lectura de pronto social, es cómo en el autismo, si están hablando de un tema de interés, supongamos, en un tema de interés y es la tecnología, porque el tema de interés en el autismo puede ser todo tipo de tema de interés, desde la astronomía hasta la música, desde la música hasta los números, puede ser cualquier tema de interés y a veces pueden hablar largo y tendido sobre ese tema sin darse cuenta que de pronto al otro no le interesa el tema, sin darse cuenta que el otro no tiene ese mismo interés, no tiene esa misma reciprocidad social que tiene que ver también muy, muy profundo con la teoría de la mente. Y es eso, entrenarlos en cómo leer esos gestos sociales que les cuesta realmente bastante. Bueno, voy a responder esta pregunta y ya pasamos a la explicación, pues a la otra explicación para poder, digámoslo, avanzar. Y nos la hace Carla Quiroz. ¿A qué edad es confiable un diagnóstico y desde qué edad se puede iniciar estas terapias o intervenciones? El diagnóstico actualmente de autismo ya se está haciendo o un diagnóstico confiable entre los 2 y los 3 años. Ya se puede hacer un diagnóstico clínico confiable siempre y cuando, y eso es muy importante, el diagnóstico es confiable cuando se realice con un equipo interdisciplinario, neuropediatría, fonoaudiología, neuropsicología, psicología, con herramientas que sean estandarizadas. Cuando me refiero a estandarizadas es el A22, el ADR, que ayer se las mencioné, que son pruebas Gold estándar, son pruebas o medidas de oro, pero también a través de la observación, que es sumamente importante, la observación clínica. Pero a partir de los 2, 3 años ya se está empezando a diagnosticar y desde
pues la otra pregunta que tú me haces, ¿desde qué edad de pronto es recomendable como una intervención? A partir inmediatamente del diagnóstico. De hecho, a más temprana intervención, mejores van a ser los resultados o mejores van a ser pues esos resultados sí esperados en un futuro. Deme un momento, conecto el computador. Bueno, entonces continuando, eh, ya acá resolviendo algunas preguntas, igual ahora también vamos a continuar con ese, con otras preguntas y el CARS también, aunque el CARS no es tan medida, es muy importante, sí. Hay otros como pues el IDEA, que no es una prueba diagnóstica como tal, que igual vamos a ver, pero gol estándar o pruebas de pronto como medidas de oro, esos dos, A22 y ADI-R. Hola Andrea, sí, las clases se las comparten a ustedes por WhatsApp. Tú estás en el grupo de WhatsApp, allí les han compartido, creo que ya les compartieron la grabación del día de ayer. Hoy es nuestra segunda clase, entonces eh, no te preocupes por eso. Marta nos dice, Marta María, el MChat y el IDEA de Rivier. Sí, el IDEA me gusta, no es una prueba diagnóstica, pero sí el IDEA nos permite saber como hasta qué punto está como entre los dominios. Y el MChat es como tal una, un tamizaje, pero va hasta de los 16 meses hasta los 30 meses. Entonces, digamos que en el tema de los adultos de pronto se podría quedar corto, mientras que el A22 y el ADR son desde, bueno, el A22 desde los 12 meses hasta ya la persona adulta, adulta, y el ADI a partir de los 2 años, que es una entrevista clínica. Tenemos a una persona muy importante en el tema de la teoría de la mente, y les digo importante en el sentido no porque la haya descubierto por primera vez o lo haya propuesto por primera vez, no, porque no es el caso de Simon Baron Cohen, pero sí
es una persona que le empieza a teorizar mucho más, es una persona que le empieza a dar forma. Les estoy hablando de Simon Baron Cohen. Él es un psicólogo, él ha estado muy vinculado con el tema del autismo, especialmente relacionado con la teoría de la mente. De hecho, es uno de los principales investigadores en ese estudio de la teoría de la mente relacionada con el autismo, que ya sabemos que es un concepto clave para lo que es la parte cognitiva, la neuropsicología del desarrollo. Ya sabemos que es la teoría de la mente, pero relacionado con Simon Baron Cohen, él nos dice que en el autismo hay un déficit en teoría de la mente. De hecho, él junto con otros teóricos empieza a hablar sobre lo que, pues junto con Nura Fridge, junto con Alan Leslie y otros personajes importantes en esta teoría, nos empiezan a decir o nos empiezan a crear lo que es la teoría de la falsa creencia. De hecho, también Simon Baron Cohen nos empieza a hablar lo que es una especie, entre comillas, de ceguera mental. De hecho, es un concepto que fue propuesto por él. Este concepto lo propone como una alternativa o más bien como una propuesta de explicar lo que son algunas características sociales y algunas características comunicativas de las personas con autismo. Les voy a leer la frase de manera puntual para ya explicarles el por qué él habla que la teoría de la mente es una ceguera mental. Nos dice lo siguiente. Bueno, y acá importante, este libro se llama Autismo y Síndrome de Asperger. Recuerden que el término ya no se utiliza. Este libro fue escrito antes del 2013, fue escrito en la década de los 90, donde Simon Cohen tuvo un auge en su investigación, para que entonces tengan muy presente que sí, se lo recomiendo muchísimo, es un libro muy valioso, sobre todo para el tema de la teoría de la mente, pero al leerlo, ya saben que cuando hablen de Asperger, hablan de un autismo de alto funcionamiento o un autismo nivel 1. Nos dice lo siguiente: una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente, y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esa es una frase que nos da Simon Baron Cohen eh, de lo que es esa ceguera mental. Él entonces nos da esta frase para definir lo que entre comillas es ceguera mental. Recuerden que la ceguera mental es un término que Simon Baron Cohen nos da. Les voy a explicar un poco esta cita. Al principio dice, una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Es decir, está señalando que la teoría de la mente es una herramienta cognitiva que nos permite entender, predecir, y que gracias a ella interpretamos miradas, interpretamos intenciones, interpretamos ironías, emociones. Sin ella, sin teoría de la mente, pues nuestro comportamiento sería difícil de comprender. Entonces, nos dice como tal que la teoría de la mente la teoría de la mente es el mundo social, que el mundo social entonces si no la tenemos se vuelve incomprensible, lo que para otros, y era la pregunta que me hacían ahora, que si para otros era natural entender las emociones, entender las intenciones, entender de pronto esas bromas, para quien tiene esa ceguera mental, que es el término que nos da Simon Baron Cohen, le resulta confuso, le resulta impredecible, amenazante, y que por eso las personas con dificultades en teoría de la mente tienen o tienden a reducir su interacción social. Al fin y al cabo, nosotros nos alejamos de lo que no podemos comprender. Para él, eso es una ceguera mental, para Simon Baron Cohen, y que los lleva también a apartarse del mundo. Cuando él menciona la ceguera mental, no es que tengan incapacidad mental, sino que es esa incapacidad para atribuir estados mentales. En otras palabras, una persona con ceguera mental no logra imaginar lo que hay en la mente del otro.
A eso quiere apuntar Simon Baron-Cohen. Entonces se le va a dificultar comprender esas intenciones de los demás, comprender las emociones que son ajenas, se le va a dificultar predecir esos comportamientos de los demás. Si una persona actúa de una manera, entonces le cuesta generalizar en las demás. Y que, claro, el origen del término tiene que ver con que una persona ciega, no, pues es una analogía, una persona ciega no puede ver el mundo físico. Lo mismo pasa con una persona que tenga una ceguera mental, no puede ver, entre comillas, el mundo mental de los otros. Y de aquí entonces empieza ese ejemplo práctico que ya lo vimos del tema de Sally y Annie, pero también otro ejemplo práctico es de una persona neurotípica, puede ver que alguien frunce el ceño, si hace así, pues fruncir el ceño, piensa, está molesto conmigo, quizás dije algo que no debía, eh, mientras que una persona con esa ceguera mental o con baja teoría de la mente no capta esa conexión, no capta esa relación y puede pensar, está frunciendo el ceño, sin atribuirle una causa emocional o social. Entonces, eso explica por qué muchas personas con trastorno del espectro autista pueden parecer, entre comillas, socialmente desconectadas o poco empáticas. No es eso, parecen, pero no lo son. Y que a veces pueden ser muy literales en esa forma de comprender el lenguaje. Por eso les mencionaba que el lenguaje y la cognición social son tan unidos, es una amalgama, nosotros comprendemos lo social por el lenguaje y que a veces pueden ser, entre comillas, inmunes a lo que son esas normas sociales implícitas. Entonces, a eso quiere apuntar Simon Baron-Cohen, a que esa ceguera mental es básicamente esa ausencia o más bien una alteración de la teoría de la mente, mientras que la teoría de la mente es la habilidad para entender los estados mentales de los demás, la ceguera mental representa ese fracaso o esa dificultad en el intento para poder realizar. De hecho, él es una persona muy interesante de leer. Les recomiendo muchos libros de él. Puede ser el que les estaba mencionando, pero de hecho hay muchos para comprender mucho más y si les gusta el tema de la teoría de la mente en el autismo. Entonces, lo que les mencionaba ahora, alrededor de los 4 o 5 años, es cuando empiezan o cuando nosotros empezamos a comprender lo que son los estados mentales de los demás, los que son las creencias, lo que entendemos de los demás y que determinan nuestro comportamiento social. Simon Baron-Cohen, junto con Nali Leslie y con Yura Fritsch, Yura, de hecho, también nos propone una teoría que es la teoría de la coherencia central debilitada, nos explica que las dificultades que presentan las personas con autismo al no ser capaces de comprender ciertas situaciones que de pronto no quedan explícitas en determinadas situaciones sociales, pueden ser, por ejemplo, la conversación recíproca, comprender las bromas, comprender los chistes, comprender esas señales sociales que son complejas si no las comprendemos bien. Entonces, algunas limitaciones para comprender es el mundo mental de los demás son las siguientes. Primero, una dificultad para predecir la conducta de los demás, saber qué va a pasar si una persona actúa de una manera u otra. Hay problemas para darse cuenta de esas intenciones de los demás, saber si una persona se me acerca con buenas o malas intenciones, si en el tono de la voz yo logro identificar si es un engaño o si me está diciendo la verdad. Esa limitación en la teoría de la mente es una dificultad a la hora de explicar sus conductas, problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás. Un ejemplo, una persona con autismo puede ser lo que coloquialmente una persona puede llamar excesivamente sincera. Es decir, puede decirte una verdad, pero nosotros de pronto, o las personas neurotípicas, usualmente maquillamos en el discurso lo que queremos decir para no herir a los demás, siempre pensando en que si digo, mirad, estás vestido horrible, por ejemplo, eh, al otro le va a generar pues algo emocionalmente, mientras que en el autismo de pronto no sucede esto, te puede decir las verdades como le salgan sin pensar en que al otro le puede herir. Entonces, a esto me refiero con esa comprensión de las conductas de los demás o sus conductas, una incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión y ese nivel de pronto de intereses o de interés cuando él o la persona con autismo está hablando de un tema que le gusta, de un tema que le apasiona,
A veces no comprende que el otro no tiene el mismo nivel de interés en el tema y a veces no logran entender cuando el otro al que le están contando el tema está aburrido. Si yo, por ejemplo, estuviera hablando con ustedes en una conversación recíproca y yo, por ejemplo, y yo esté así, pues esta posición, ese lenguaje corporal, si yo estoy así o mirando para otra parte, ese lenguaje corporal, ¿qué indica? Inmediatamente ustedes piensan, está aburrida por el lenguaje corporal, sin necesario o sin hacerse necesario yo decirles estoy aburrida. Es el lenguaje corporal, mirando a otra parte, con la mano en esta posición. Y a veces pasa que, pues, cuando nosotros estamos hablando con una persona y tiene esta posición, pues inmediatamente nosotros pensamos, no le interesa lo que estoy diciendo. Pero en el autismo muchas veces no pasa eso. No quiere decir que todas las personas con autismo no entiendan esos lenguajes sociales, pero sí es el común denominador tener una dificultad en esa comprensión. Entonces, a eso apunta a saber que si yo estoy hablando con el otro y el otro está en una posición que de pronto muestra desdén o que muestra aburrimiento, pues terminar ahí la conversación. A veces no, a veces ellos pueden seguir así la otra persona ni siquiera muestre un mínimo de interés porque a veces no lo logran comprender. Dificultades en anticipar, que tiene que ver con teoría de la mente. Dificultad para narrar la memoria autobiográfica, esto lo vamos a entender más adelante. Dificultad para comprender el uso de las reglas en un acto comunicativo. ¿Qué son o qué hace referencia el uso de las reglas? Cuando estamos en una conversación recíproca, nosotros tenemos turnos, nosotros tenemos el tono de la voz, tenemos el timbre de la voz, el contacto visual hace parte de la comunicación en muchas culturas, sobre todo en el tema o en la cultura latinoamericana, el contacto visual e incluso el contacto físico acá en Latinoamérica es muy usado. Claro que el tema comunicativo cambia de un país a otro, es más que esperable, pero el tema de ver a los ojos, el tema del contacto, Latinoamérica, como les digo, es una cultura muy de contacto, muy de abrazar cuando vemos al otro. Ese es el uso comunicativo, son las reglas de la comunicación y a veces tienen malos entendidos en eso. El contacto ocular no pasa que toda, y eso también es un mito, porque también vamos a hablar acá en el autismo de esos mitos, no toda persona con autismo no te va a mirar a los ojos. Hay personas con autismo que te sostienen la mirada, pero sí el común denominador pasa que no hay una mirada sostenida o es una mirada ausente o vacía. A eso me refiero con el uso de las reglas sociales y dificultad para mentir y comprender engaños, lo que les mencioné, esa dificultad de pronto como para entender hasta qué punto la persona puede de pronto poder organizar, poder entender las mentiras de los demás. Bueno, por acá nos dice Andrea Méndez, no, Paula, perdón, nos dice, soy de Argentina, acá no está bien visto el A22. Paula, no lo sabía, cuéntame por qué. ¿Qué opinan en Argentina del A22? Carolina nos pregunta, ¿todos los niños autistas, una pregunta, ¿a todos los niños autistas les molesta el ruido? No, no a todos les molesta el ruido. De hecho, no todos tienen una hipersensibilidad. Muchos tienen hiposensibilidad, que es una baja reacción a cualquier modalidad sensorial, táctil, auditiva, sinestésica, del gusto, gustativa. Exacto, Diana nos dice, sí, lo que les mencionaba, tengo entendido que se recomienda dar un diagnóstico después de los 3 años y 2, 3 años por ese tema social. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso, unos 10 a 15 minutos aproximadamente para que puedan ir al baño, para que puedan de pronto comer algo si no han comido algo. Hay que darle alimento
al, a nuestro, a nuestro cerebro, es fundamental. Vamos a ir a un receso para que ustedes entonces puedan trabajar mejor en este segundo bloque que viene y ya nos veremos dentro de unos momentos. Voy a cerrar el chat mientras estamos en el descanso, luego lo vuelvo a abrir para responder alguna que otra pregunta, para que podamos darle celeridad al tema y volveremos. Bueno, y retomando entonces el tema, llegamos a una pregunta y es la siguiente. Ustedes se pueden preguntar hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente una persona con trastorno del espectro autista. Y vamos a resolver esa inquietud porque es una inquietud que es, de hecho, muy frecuente. El dominio de lo que es la TOM, de lo que es la teoría de la mente en niños con autismo, va a variar, así como varía el diagnóstico. De hecho, ustedes pueden conocer a una persona con autismo, pero solo conocen a esa persona con autismo. eh, Todos son completamente diferentes. Eso depende de factores. Primero, el nivel de desarrollo cognitivo, depende también del lenguaje, depende también de ese entorno educativo. El entorno educativo, de hecho, es muy importante en ese desarrollo de la teoría de la mente. Depende también de si la persona o no ha tenido un acceso a terapias y también cuáles son esas características individuales de cada diagnóstico. Entonces, en general, en los niños con autismo, la pregunta siempre es, bueno, ¿será que lo pueden desarrollar? ¿Será que con terapias lo pueden aumentar? Y hay casos buenos con un buen proceso de desarrollo. De hecho, niños con autismo de alto funcionamiento, lo que antes era el síndrome de Asperger, lo que hoy en día es alto funcionamiento o nivel 1 de autismo, pueden llegar de hecho a desarrollar una muy buena teoría de la mente, incluso pasar pruebas, pasar pruebas clásicas como la de Sally y la de Annie que hablábamos ahora, y que a menudo logran razonar lógicamente, a menudo entonces logran tener también una buena comprensión de los estados mentales de los demás, pero puede que no lo hagan de forma automática o no lo hagan de forma intuitiva como lo hablábamos ahora. Es decir, que tengan de pronto una necesidad de entender un poco más, de comprender, de razonar más lógicamente de lo que hablábamos entonces de una empatía a nivel cognitivo, de pronto no una empatía enteramente emocional, y que lo hagan de forma bien, buena, pero no es intuitivo. Y que sí, los niños con un buen desarrollo cognitivo pueden aprender a inferir emociones, pueden también entender esas intenciones si se les enseña explícitamente, por ejemplo, a través de una intervención que mencionábamos ahora antes de nuestro receso, y es la lectura de la mente o ese pensamiento de corte social. No todos los niños, no todas las personas con autismo logran desarrollar la teoría de la mente de la misma manera, unos mejor que otros. Entonces, la teoría de la mente puede ser en muchos casos inconsistente o o puede verse un poco más rígida. eh, es decir, entienden un concepto en una situación, pero no lo generalizan a otras, en muchos casos. Y pueden tener más dificultades para entender esas emociones de pronto que son más sutiles, como el sarcasmo, como la ironía, como ese chiste de doble sentido o lo que es el lenguaje figurado. Entonces, en algunos casos, especialmente en casos donde hay de por medio una discapacidad intelectual o un lenguaje que es muy limitado, ese desarrollo de la teoría de la mente puede ser más restringido, de hecho, porque como les mencionaba, el lenguaje tiene mucho que ver. Entonces, se favorece el desarrollo a través de qué? A través de intervenciones específicas, que es muy importante. Entonces, un entrenamiento en emociones, en comprender cómo se dan las emociones, cómo son esos estados mentales, a través de esas historias sociales, para que ellos entonces incluso también con juegos de roles puedan trabajar ese aspecto, para que puedan mejorar al fin y al cabo esa capacidad para atribuir las creencias, que tengan una mejor comprensión de esos estados mentales, no solamente de los demás, no solamente de terceros, sino también de ellos. Pues por lo tanto, al fin y al cabo,
es la base cognitiva que sustenta el tema de la empatía, que también da una relación a nivel de vínculo social. La empatía es muy importante junto con la teoría de la mente. Recording in progress. Y es acá donde viene un concepto que ya había nombrado y que de hecho Marta también nos había nombrado, y es el concepto de la cognición social. Ambos conceptos se relacionan, es decir, la teoría de la mente y el concepto de la cognición social son conceptos que al fin y al cabo son pues fundamentales, de hecho, en lo que es la neuropsicología, lo que es la psicología de corte cognitivo, porque nos referimos ambos o ambos se refieren a esa capacidad de entender, esa capacidad también de predecir esos estados mentales de los demás, digámoslo así, que en un sentido más amplio, de interactuar estratégicamente en un contexto social. Son conceptos diferentes, es decir, cada término tiene matices diferentes, tiene matices específicos que los hacen diferente, pero que ambos están estrechamente relacionados. Entonces, ¿en qué se relacionan? Primero, entender qué es la cognición social. La cognición social es un constructo mucho más amplio, es un constructo que engloba la teoría de la mente, es un concepto que engloba el tema de la empatía. eh, esa cognición social es lo que podríamos llamar, entre comillas, una inteligencia social, esa habilidad que es necesaria para interactuar en un contexto social, para interactuar, por ejemplo, y tener una buena percepción social, un reconocimiento de las emociones de los demás, el tema de la empatía que hemos hablado, el tema de, por ejemplo, regularnos a nivel emocional, no dejarnos llevar de pronto como por las emociones fuertes, la ira, el llanto, la tristeza, perdón, y poder moderar nuestro comportamiento en un entorno social. Entonces, de hecho, la cognición social tiene varios dominios. Uno de ellos, uno de los dominios principales es la teoría de la mente. Otro de los dominios principales es el tema de la empatía. Y también la percepción social. La percepción social es interpretar señales sociales, las jerarquías, los roles. Entonces, sí, en el tema, por ejemplo, de las jerarquías en el ámbito académico, saber que de pronto están los docentes, están de pronto como se me fue la palabra, eh, los decanos, etcétera, etcétera, los roles, las normas grupales y la empatía, que es esa capacidad para compartir, es esa capacidad para comprender esos sentimientos de los demás. De hecho, hay unas bases que son neuroanatómicas, ya les voy a explicar este concepto, que tienen redes neuroanatómicas, que son redes neuronales que van a constituir ese sistema de percepción, ese sistema de la acción en cuanto a la teoría de la mente y la cognición social. De hecho, una de las bases neuroanatómicas más importantes en la cognición involucra toda una red que está vinculada con la corteza prefrontal, que es esta parte de acá, que de hecho esa corteza prefrontal hace parte del frontal, pero son tres aspectos, donde está el ventromedial, dorsolateral, y esas se las voy a explicar, donde son cruciales para comprender la toma de decisiones, para entender la regulación emocional. También está el tema de la amígdala. Sé que muchos han escuchado de la amígdala. La amígdala hace parte de ese sistema límbico, no es de la corteza prefrontal, pero la amígdala está implicada en ese procesamiento de las emociones. Y la corteza cingulada, la corteza del cíngulo, que está vinculada con el tema de la empatía, la toma de perspectivas a nivel social. Por eso es tan importante entender esa relación entre teoría de la mente y cognición social, de la que también hablábamos ahora. Es decir, aunque la teoría de la mente es un componente central de la cognición social, pues la cognición social abarca mucho más que la teoría de la mente. De hecho, el tema del estudio de lo que es la cognición social es un tema que no solo se ha estudiado pues vinculándolo al autismo, sino a nivel general. Vamos a ver una entrevista, esa entrevista me gusta bastante, les voy a compartir acá el enlace él es un psicólogo, se llama Rafael Guerrero, para que la puedan ver completa. Sí, sí, Fabián, los roles y la autoridad están en la cognición social. Fabián nos pregunta, ¿roles y autoridad está en la cognición social? Sí, tiene que ver.
Entonces, les mencionaba que Rafael Guerrero es un psicólogo eh, donde entonces habla un poco sobre lo que es la empatía, cómo se desarrolla el tema de la empatía en los niños. La empatía es algo que se va construyendo paulatinamente a medida que también nosotros vamos entendiendo más cómo son los roles sociales, qué pasa en el tema social. Recording in Aquí teníamos ese concepto de lo que es la empatía, que ahora les estaba mencionando entonces empatía cognitiva, empatía de la acción, empatía más de corte emocional. Y las redes neuroanatómicas, esas conexiones neuroanatómicas que nosotros debemos entender en el autismo, están acá, es el que ustedes están viendo en la pantalla. No solamente son esas, nosotros también tenemos estas otras, ya les voy a explicar primero esta imagen para que tengamos muy claro. En todo nuestro cerebro, nosotros como seres humanos funcionamos con redes neuroanatómicas, nosotros, y si bien entender que no solamente somos estructura ni función, nosotros también somos obviamente la parte de la cognición y el comportamiento, pues es importante entender cómo nuestras redes neuronales trabajan mancomunadamente para comprender un poco esta parte. Sí, ya les voy a compartir esa parte de la entrevista, de hecho pues la pueden buscar ahí. Bueno, entonces, la teoría de la mente, esa capacidad de ponernos en de los zapatos del otro, pues que tiene que ver con la empatía también, tiene acá unas funciones. Ustedes están viendo en la pantalla unos colores y unas funciones. El azul y el rojo y el verde que se ven ahí. Esos son áreas, por ejemplo, lo azul son las regiones que están vinculados con ese reconocimiento de las caras. El rojo tiene que ver con bueno, el azul, todo el azul es percepción de rostros. Lo rojo es una percepción de la mirada, de los movimientos más biológicos. Entonces aquí está el área como por ejemplo el surco temporal superior, que lo tienen ahí como STS, el área temporal medial, que aparece ahí con las siglas MT, que lo que hacen es ayudar a interpretar dónde mira a alguien o cómo se mueve el otro. Y el verde son resonadores somáticos. ¿Qué quiere decir eso? Son regiones motoras, somatosensoriales, que permiten, entre comillas, sentir, imitar internamente las emociones de los demás, como si nosotros las viviéramos. De hecho, pues más adelante en el diplomado vamos a ver un concepto que es el concepto de las neuronas espejo. Entonces, en conjunto, todo lo que ustedes están viendo ahí, esas zonas forman redes neuronales de la percepción y de la acción, que lo que hacen o lo que, pues, lo que trabajan es que se conectan o conectan lo que vemos en otros con lo que sentimos, con pues lo que hacemos nosotros, es la base de la empatía y de la cognición social. Eso por el lado pasado, de la imagen pasado. Acá que es también una red neuroanatómica, son redes que están vinculadas con esa parte de la atribución intencional, de la parte del control mental, ya notan que hay un cambio importante. Ese cambio importante está en qué? En que acá ya son áreas mucho más prefrontales. Obviamente también tiene otras estructuras, pero lo que prima en esta área es lo prefrontal. Ya acá tenemos unas conexiones entre circuitos que nos lo hacen desde la intención. ¿A qué me refiero con la intención? Son redes neuronales que nos permiten la comprensión, ya el raciocinio de lo que son las intenciones, de lo que son las emociones, de los pensamientos. Es decir, una atribución mental. Acá vemos colores diferentes. Entonces, en conjunto, para de pronto no enredar esta parte, es que estas regiones lo que hacen es que van a trabajar eh,
de forma conectada, ustedes ven que hay unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas o esas conexiones son para construir una comprensión mental, un sistema social mucho más complejo que nos permite entendernos los unos a los otros y a los demás. Porque la teoría de la mente no es solamente teoría de la mente ya. Nosotros también tenemos un proceso neuronal, un proceso que de hecho es bastante complejo para comprender a los demás. Esto tiene que ver entonces con lo que les mencionaba de la teoría de la mente, que es algo complejo, es un tema que se sigue estudiando todo el tiempo, se sigue estudiando esa parte de la teoría de la mente, de la cognición social, porque a lo largo de nosotros como personas o evolución, pues hemos tenido esa parte. Vamos a ver un pequeño dilema en el autismo y la teoría de la mente para cerrar este tema y pasar a otra teoría, que es la teoría de la disfunción ejecutiva, que también es una teoría que involucra, es una teoría que también tiene mucho que ver ese prefrontal. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Este tema de la disfunción ejecutiva lo vamos a trabajar mañana, es un tema amplio para que entonces vayan leyendo sobre lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva, que lo que hace es explicar eh, en parte esa alteración a la capacidad de pronto de ejecutar esos procesos cognitivos. Van a leer un poco sobre cuáles son las funciones ejecutivas, porque no es una única función, de hecho son funciones cognitivas de alto nivel, son funciones cognitivas complejas. Las funciones cognitivas nos permiten, y acá pues me les estoy adelantando un poco a la explicación de mañana, nos permiten comprender el mundo, nos permiten adaptarnos al mundo. Nosotros sin función ejecutiva no podríamos inhibir nuestro comportamiento, sin función ejecutiva nosotros no podríamos planificar, sin función ejecutiva nosotros no podríamos de pronto planificar nuestro día cotidiano, flexibilizar de hecho nuestra conducta, entender de pronto nuevas perspectivas o perspectivas diferentes a la que nosotros de pronto en un principio teníamos. Por acá veo algunas preguntas, una de ellas es ¿cuál es la causa de nacer? Se me perdió la pregunta, esperen, yo subo un poco. Eh, la pregunta no la hace, no veo tu nombre. ¿Cuál es la causa de nacer de un niño con autismo? Es multicausal. No hay una única causa. Es decir, explicar de pronto el por qué un niño con autismo nace con autismo es, de hecho, dar como rodeos a algo que todavía no se sabe. Es multifactorial. Pueden ser una combinación de factores genéticos, pero también factores ambientales que van a influir en ese desarrollo cerebral temprano. Entonces, la causa más que importante o más conocida es la parte de la herencia biológica. De hecho, se estima de un 50 a un 80% estamos hablando de un concepto de probabilidades, de que si ya hay algo, si ya hay genes en la familia, pues cuando se combinan con de pronto el ambiente, también va a permitir que una persona de pronto pueda desarrollar autismo, pero no es una única causa. También hay factores de ese desarrollo cerebral. Por ejemplo, si en ese proceso de neurodesarrollo vemos una persona que está teniendo pues cambios en esa conectividad, el factor del neurodesarrollo es crucial, cómo es ese funcionamiento de las neuronas durante el desarrollo fetal, alteraciones en regiones importantes como la que les estoy mencionando como teoría de la mente, como la parte de la función ejecutiva, de la comunicación y el lenguaje, de la planificación, de la regulación emocional, van a configurar también el diagnóstico. Pero hay también factores ambientales que son no genéticos. Entonces, las causas del autismo como tal por sí solo no va eh, eh, solo en eso que les voy a mostrar, pero sí se ha demostrado que muchas personas
pues que no tienen un factor genético, porque como tal no hay una clarificación de cuáles son los genes específicos. Sí se sabe que una edad avanzada de los padres, es decir, cuando ya, por ejemplo, el padre al momento de la concepción y la madre al momento de la concepción, pues tiene una edad gestacional un poco más avanzada de lo recomendado, es decir, a los 35, 36 años es el límite. Si una madre tiene un hijo a los 40 y todavía puede tener un hijo a los 40, pues aumenta las probabilidades. Estamos hablando de probabilidades, no de un factor estricto. No es que todo padre que tenga a su hijo más allá de los 36 años va a tener factores de neurodesarrollo. No, estamos hablando de probabilidades. Todo en el factor de neurodesarrollo es probabilidad de, pero también, por ejemplo, factores durante el embarazo, durante el parto, si hay una falta de oxígeno, si hay infecciones intrauterinas, si el niño estuvo expuesto a teratógenos, a tóxicos, pues al fin y al cabo puede tener mayor probabilidad de tener autismo. El bajo peso al nacer, la malnutrición al nacer, ser un niño pretérmino o postérmino también. Entonces, en resumen, el autismo no es causado por una única cosa, es eh, pues muchas condiciones que hacen parte de que ese neurodesarrollo pues al fin y al cabo tenga como tal un desarrollo neuronal diferente. Sí, da una idea. Ana nos dice que el video le parece que da una idea de manera, sí, sí, bastante. No, el autismo, a diferencia del TDAH, por ejemplo, se puede diagnosticar 2, 3 años. De hecho, es lo recomendable. A diferencia del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, donde la idea es después 6 y después de los 6 años, donde esas redes atencionales, esas redes de funciones ejecutivas ya son un poco más consolidadas. Sí, el autismo se puede confundir con TDAH. No, son diferentes, no son iguales, son diferentes. Ambos hacen parte del grupo de trastornos del neurodesarrollo, neurodesarrollo porque se configura desde esa ontogenia del sistema nervioso central, de lo que es el tubo neural y todo esto pues que vamos a trabajar claramente, pero son diferentes, no son iguales. ¿Se pueden confundir? Sí, porque mucha sintomatología del TDAH, por ejemplo, del tema de la disfunción ejecutiva que podemos encontrar en el TDAH, también lo podemos encontrar en el autismo, pero son diferentes, pueden ser comórbidos, de hecho hay una alta comorbilidad no solo con TDAH y autismo, sino entre otros diagnósticos del neurodesarrollo, como por ejemplo trastornos de la comunicación, como por ejemplo trastornos motores también, y trastornos específicos del aprendizaje. Sí, en el transcurso del diplomado vamos a ver las áreas neuroanatómicas implicadas también. Diana Flores nos dice cómo era la vida de un niño autista en años anteriores cuando no se tenía la debida información para diagnosticarlo. Eso les mostré ayer, la vida de una persona con autismo antes de, y no estamos hablando ni siquiera de décadas muy anteriores, era, era segregado, era incluso, muchos de ellos estuvieron recluidos en instituciones de salud mental, pues que en ese entonces eran llamados o mal llamados manicomios, hoy en día afortunadamente el nombre cambió, donde incluso estuvieron expuestos a muchos vejámenes, creo yo, de tortura física, de tortura psicológica, donde a veces querían como cambiar a la persona, pero no entender a la persona. Entonces, ha sido difícil. Hoy en día sigue siendo difícil para las personas con autismo, pues afortunadamente hay mucha más conciencia de qué es el autismo, de que el autismo no es un mundo aparte, de todo lo que hablábamos en la reflexión de ayer. Sí, Yami Moncada, se puede confundir. Esta diferencia la vamos a ver. Sí, también la hipoxia puede desencadenar autismo, no siempre, una hipoxia no siempre, o una anoxia, no siempre desemboca en un autismo, pero sí aumenta las probabilidades, pues no solamente de tener autismo, sino también tener eh, aspectos
digámoslo así, de un trastorno del neurodesarrollo, porque el oxígeno en el cerebro es más que fundamental en ese proceso de, pues de neurodesarrollo, de crecimiento. Jack Sowo nos dice, mi hijo tiene los dos y por eso creen que no tiene nada. Es un trabajo a veces difícil, pero pueden tener los dos, claramente puede tener los dos. La dislexia se diagnostica cuando ya la persona ha superado ese nivel académico donde ya la lectura ya de pronto está consolidada. Es recomendable. El retraso del desarrollo del lenguaje es un síntoma de autismo, sí. No es único y exclusivo del autismo, eso es muy importante, pero sí puede ser un signo de alarma. Jamie nos dice cuántos tipos de autismo hay. En este momento, en la clasificación actual del DSM-5 y el CIE-11, solamente hay tres tipos de autismo, si lo queremos ver así, pero realmente no son tipos de autismo, sino niveles de apoyo que la persona necesita. Entonces hablamos de un nivel 1, donde requiere menos más apoyo, un nivel 2, donde requiere un apoyo, y un nivel 3, donde es un apoyo mucho más sustancial, un apoyo mucho más profundo en las habilidades de la vida cotidiana, en esa parte del tema social. Sí, hace muchos años lo llamaban esquizofrenia infantil, desafortunadamente fueron vinculados incluso con maltrato. Bueno, este diagnóstico que me da Judy es un grado 2. Vamos a cerrar acá. Hoy es viernes, entonces recuerden que la clase de los viernes va hasta las 9 de la noche. Ya estamos entrando a las 9 de la noche. Mañana entonces vamos a continuar con ese tema de la teoría explicativa, con otras explicaciones que, pues debemos dar y con las preguntas que ustedes tienen. Recuerden leer sobre el tema de las funciones ejecutivas. Por acá vi que uno de ustedes muy juicioso, Georgina, una de ustedes muy juiciosa nos mandó un tema de funciones ejecutivas para que lo puedan leer y puedan complementar y mañana podamos tener una clase más dinámica con esa parte de, pues, como de la lectura previa. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, entonces si hoy o mañana no se pueden conectar, mañana recuerden que no es en las horas de la noche, no iniciamos a las 6 como en semana, sino que nosotros iniciamos en la mañana. A eso de las 9, 9:05 de la mañana estamos iniciando, 9:05 para que más personas puedan conectarse. Sé que muchos de pronto por el hecho de ser sábados están también en una jornada laboral o están en su familia, entonces si no se pueden conectar no hay problema, pueden ver la clase en diferido, pero sí es importante que la puedan repasar para que no se pierdan de los temas. Nos vemos entonces mañana, espero que tengan muy buena noche, que puedan descansar para el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Recuerden la lectura y nos vemos. Chao.